Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente en el Noticiero Cristiano. Les saluda María Victoria Flores y hoy, como cada domingo, les vamos a estar presentando toda la noticia viva del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional, así que queremos invitarles a que se queden con nosotros hasta finalizar el programa. Pero antes, queremos darles ya un adelanto de todo lo que le vamos a estar mostrando en el día de hoy con nuestros titulares. Red Viva Paraguay. La Secretaría de la Niñez y Red Viva Paraguay trabajan unidos a favor de las familias conforme a la palabra de Dios. Favor de Dios. ¿Te sentís una persona bendecida? El pastor Ricardo Friesen nos da una respuesta bíblica a esta pregunta. Efraín y Angélica, cuando la música y el amor se toman de la mano. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo de Noticiero Cristiano con esta información que tiene que ver con que el 8 y 9 de noviembre próximo se va a estar realizando el Retiro Nacional de Pastores organizado por la APEP. Esta vez, este retiro se va a estar realizando en la ciudad de Pedro Juan Caballero, específicamente en la Iglesia Filadelfia. La Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, APEP, prepara el Retiro Nacional de Pastores dentro de su programa Literatura con Propósito, a llevarse a cabo del 8 y 9 de noviembre en la Iglesia Filadelfia de Pedro Juan Caballero. El Ministerio de Literatura con Propósito ha iniciado una serie de retiros que trae a un escritor de un libro que es previamente repartido a los socios de la Asociación de Pastores Evangélicos en cada una de las filiales, en los 17 departamentos de nuestro país. Y posteriormente a ser entregado ese libro, estamos convocando a un retiro donde el propio escritor del libro viene a hacer el retiro. Entonces, el retiro versa sobre lo que es el contenido de ese libro. El tema a abordar será el libro Vida Espiritual, escrito por el pastor chileno Rubén Chacón Villarroel. Un poco como APEP, tenemos siempre la misión, ¿verdad?, de capacitar, de adiestrar, de brindar información calificada y con expositores con una vida espiritual muy elevada. Y hemos tenido experiencias positivas en todo este tiempo, ya casi 7 años que estamos trabajando con el Ministerio de Literatura con Propósito. El retiro es gratuito y los interesados deben inscribirse en la oficina de la APEP al número 021-529-307 o al 0981-394-111 para una mejor organización. Realmente es un privilegio para nosotros poder convocar a todos los pastores, líderes, obreros y misioneros, socios de la APEP, que puedan acceder a esta invitación y asistir al Retiro Nacional de Pastores que se va a realizar en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la Iglesia Filadelfia, los días 8 y 9 de noviembre. Ya dentro de muy poco, las inscripciones están abiertas, ya realmente estamos teniendo pocos lugares, por lo que quisiera alentar a aquellos que todavía no se decidieron a ir. Pues bien, lo único que tienen que hacer es inscribirse aquí en la oficina de la APEP. Y después de esta información del ámbito nacional, te invitamos a compartir qué es lo que está pasando alrededor del mundo con este compacto de noticias internacionales. En Estados Unidos, la generación más joven se aleja cada vez más de la religión convencional, según un informe del Centro de Investigaciones Pew. El estudio demuestra un aumento del 5% entre aquellas personas que se consideran religiosamente no afiliadas a una congregación. En España, 50 jóvenes del Ministerio Gospel Tribe recorrieron diferentes zonas turísticas de la isla de Mallorca para orar por los visitantes y hablarles del Evangelio. Marcelo es uno de los turistas impactados por este trabajo misionero. Simplemente que ustedes vengan a Mallorca
y estén con esa gente borracha y agresiva y oren por ellos es extraordinario, aún con nosotros dos. Cuando alguien oró por nosotros la primera vez, nos escalofriamos. Con solo mencionarlo ahora lo pueden ver, nos hacen felices. Basado en el éxito de Misión Mallorca, Gospel Tribe quiere duplicar el tamaño de su equipo para el año entrante a 100 voluntarios. En Indonesia, un poderoso movimiento de oración se está levantando. Los cristianos de Indonesia están intercediendo a Dios por su país. Así lo explica Jeffrey Petrus, un líder de oración en Indonesia. 24 horas al día estamos orando por las iglesias de Indonesia, todos los pastores y líderes. No hay una sola hora o día que pase sin oraciones por nuestro país. Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo. También en Estados Unidos, un coro escolar de Wisconsin podrá entonar villancicos que mencionen a Jesús durante la próxima Navidad. El distrito escolar había prohibido cantar acerca de Jesús durante las próximas vacaciones. Kathleen Williams, superintendente del centro educativo, dijo que alejándose de la música religiosa, se protegería al distrito de futuras demandas. Y un abogado identificado como Atiet Fard solicita a Irán cumplir con la protección de los cristianos. El abogado especializado en derechos humanos surgió al presidente Hassan Rouhani que cumpla con su promesa de buenas intenciones hecha en Naciones Unidas en Nueva York. Fard pide a Irán liberar a 42 cristianos que se encuentran encarcelados y a otros 45 que están esperando ser juzgados. Y cada domingo en Noticiero Cristiano apartamos un momento para hablar de historia, porque queremos darte a conocer cómo se iniciaba la iglesia evangélica alrededor del mundo. En el siglo XVI se conforma la iglesia evangélica de los luteritas, originarios de la provincia del Tirol. Utilizan la Biblia como la única fuente verdadera en su fe, conocidos por un pacifismo auténtico enmarcado en sus vivencias cristianas. De raíz anabautista, los luteritas forman parte del movimiento denominado de la Reforma. Por lo mismo fueron perseguidos brutalmente por sus opositores, llegando a ser ejecutados y despojados de toda pertenencia, arrastrados a una ruina lamentable. Es en esa circunstancia que el pastor Jacobo Hutter reúne a la iglesia para formar una comunidad de bienes en común. Basado en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 47, en el versículo 44 indica todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bruderhof se lo llama hasta hoy en día. Desarrollaron un excelente sistema educativo, sobresalieron en medicina, en artesanía, erradicaron el analfabetismo de su comunidad. La Biblia tenía que ser leída por cada miembro de los luteritas. No obstante, su indescriptible persecución no cesó, por lo contrario, duró 150 años más. Según los historiadores, la supervivencia de los luteritas hasta hoy en día es catalogada de un milagro. Seguro muchos de ustedes habrán escuchado lo siguiente, que en la bendición o en la obediencia a Dios está la bendición. Teniendo en cuenta esta palabra, ¿te sentís vos una persona bendecida? Creo que sí. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que quiero. Sí. ¿Por qué? Porque tengo 3 hijos hermosos, una familia hermosa, una mamá que me apoya al 100%. ¿Qué más pedir? Y una salud, los 3, los 4, tenemos salud, buena salud, gracias a él, a Dios. Al volver de la pausa tenemos más noticia viva para compartir contigo y te contamos más acerca del trabajo que está realizando una organización con la Secretaría de la Niñez para llevar adelante a nuestra niñez paraguaya. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucha información para compartir contigo.
Seguimos con más información aquí en Noticiero Cristiano y te invitamos a compartir más acerca de la historia de una persona muy conocida para muchos de nuestros televidentes. Hablamos de Guido Gustavo González. Por supuesto, es el conductor de Marandú Guazú del Gigante de los Sábados. Él viaja cada fin de semana para compartir las buenas nuevas y las noticias también en nuestro dulce idioma guaraní. Hoy queremos contarte más acerca de su historia aquí en Noticiero Cristiano. El esfuerzo y sacrificio valen la pena. Guido González Ayala vive en el departamento de Caazapá. Desde allí todos los viernes emprende un viaje a Asunción para servir a la teleaudiencia de Red Guaraní desde el programa El Gigante de los Sábados en su bloque denominado Marandú Guazú. El compañerismo yo he encontrado acá, ¿verdad? Y hasta ahora estoy disfrutando. Y como te dije, yo estoy acá en el canal no solamente para ganar fama. Realmente yo quiero demostrarle y decirle a la gente que con Dios se puede llegar en cualquier parte. Hay que tener fe y hay que poner nuestra parte y luchar para salir adelante, y con Dios todo se puede. Además, hace 15 años trabaja en diferentes emisoras de su ciudad natal, Caazapá. Y hace 5 años que estoy en la repetidora de Obedira, que es la 100.3, que era La Voz de Bolaños, y ahora está en manos de esta empresa también. A la tardecita estoy ahí, de 6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. El programa se llama Tetanguá Purajei, música paraguaya. Dentro del desarrollo de televisión y radio se encuentra presente su otra pasión, el idioma guaraní. A finales de año defenderá su tesina para ser traductor y licenciado en este idioma. Yo soy amante del idioma guaraní, porque yo nací en una comunidad muy humilde, en el lugar solamente cuando eso se hablaba en guaraní. Orela caraiñe en baeros en dura mundoro y cuaire y mo para la orero varo mingueta. No lo ñe ella te va a y la caraiñe m au peixe rupice amonga coase con asocuape hamburaihu la ñaneñe e guaraní re hañemo arandubu peo y coma se bimbo ejara ako angato y cota se heguica to terejina licenciado añandujaisha. Ayerureña nereta huecuera peja eva mitanusuja mitacuñanguera Anijangua o bueno tite y coñaneñe guaraní ponite. Cobaja ella neretán Paraguay imbae, ako eno ara y captura moseaje combo ejangua bo eja ojarubi catu jangua y ya y cual calveña neretán Paraguay ñemuñarepe coñaneñe guaraní ponite. Y también va a ser herramienta fundamental para un comunicador el idioma guaraní. Por ejemplo, especialmente a los cristianos, porque la gente del campo que viven en el último rincón de esta bendita nación paraguaya, por ejemplo los indígenas, los hermanos campesinos, ellos solamente saben hablar en guaraní, solamente entienden el guaraní. Acoñaneñe guaraní rupibeñan de icatuña guajejenda pecuera, haya y su pecuera veñan de ruñan de yara hoja y juja su pecuera, a pecuera ve coñe guaraní ra pecueri hoy coatañan de ruñan de yara mbora y juje co pecuera rejeave. Esperemos que se levanten más comunicadores, así como Guido González, que vengan del interior del país a mostrar todo su talento. Y les forzamos a aquellas personas que están emprendiendo este desafío. Ahora pasamos a otra información, porque Red Viva Paraguay, junto con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, están llevando a cabo 2 proyectos en favor de la niñez y las familias del Paraguay. Hoy queremos mostrarte más acerca de este trabajo en conjunto. Desde hace unos años atrás, Red Viva Paraguay trabaja de cerca con el Centro de Adopciones con planes de las familias acogedoras y sobre la adopción. Uno de los primeros proyectos que llevan al frente es de bendecir a las familias con los casos de niños de difícil adopción. El proyecto solo contempla hogares cristianos. ¿En qué consiste esto de difícil adopción? En niños quizás que ya llevan más de 3 años, ya son chicos grandes, adolescentes, niños que quizás tengan discapacidad, con alguna enfermedad, Down o cualquier otra dificultad que pueda tener. Entonces Red Viva Paraguay, la labor que tiene en ese convenio es de buscar familias que puedan adoptar a estos niños. El segundo proyecto, con enfoque hacia la niñez, buscan familias que puedan albergar por un periodo de tiempo determinado a un niño o una niña, hasta que se resuelvan los procesos judiciales y vuelva a su casa o vaya con una familia adoptiva.
Los testimonios han sido muy, muy hermosos. Realmente niños donde después de haber pasado un periodo de tiempo con esas familias han asistido a las iglesias, han podido conocer al Señor en tan temprana edad, y por más que ha sido un periodo de tiempo de incluso 3 meses o menos, recordamos un caso en donde la niña, al pasar a su familia adoptiva, había comentado a su familia: mira que yo me quiero ir a la iglesia, porque en la familia que estábamos nos íbamos a la iglesia. Y consideramos más que importante que como familias podamos ser un campo evangelístico para estos niños, que podamos ser un tiempo donde nos den la oportunidad de orar y bendecir sus vidas, más allá de que pasen nuevamente a sus familias de origen o tengan que pasar a una situación de adopción. Aseguran que como organización cristiana nacional, el hecho que el Estado esté trabajando con ellos es una enorme bendición de parte de Dios y una gran puerta abierta. Creemos desde Red Viva que es la mano de Dios la que nos abrió puertas con este sector del Estado, que nos da la oportunidad y reconocen que tener en un hogar que conoce al Señor a un niño es de bendición. Y creemos que eso es realmente un verdadero sello en el corazón de cualquier niño. Se proyecta continuar con la prevención, los abordajes y sensibilizaciones públicas con respecto a las dinámicas de adopción. Si estás pensando entablar o estás dentro de una relación de noviazgo, este material especial va dirigido a vos, porque hoy queremos hablar de un noviazgo con propósito conforme a los parámetros de Dios. Todos soñamos con encontrar al amor en la persona que pasará con nosotros el resto de nuestras vidas. En verdad, todos soñamos con ese gran episodio. Sin embargo, si verdaderamente somos hijos de Dios y deseamos caminar conforme a su voluntad, hay cuestiones que debemos tener muy presente. Y la primera cuestión es que, conforme busquemos su reino, Dios concederá aún esas peticiones más profundas de nuestro corazón. Pero debemos aclarar ciertas cosas. Al noviazgo, incluso en ámbitos cristianos, se le ha desvalorizado en sobremanera. La cuestión no es probar y probar tantas veces que queramos. El noviazgo es una herramienta de preparación para el matrimonio. Ese tiempo es un conocimiento más profundo de la otra persona, pero sin llegar a las instancias sexuales. Definamos qué es el amor según los términos bíblicos. En 1 Corintios 13 se encuentra un pasaje muy conocido, pero que muchas veces no lo leemos con detenimiento. Él mismo afirma lo siguiente: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Muchas veces en un noviazgo cristiano se quieren pasar los límites, ya sea por la presión, el exceso de emociones o cualquier otro motivo. Y en muchas ocasiones, si nos salimos de la voluntad de Dios, Satanás puede utilizar esas puertas para hacernos caer y desviarnos de los propósitos eternos. Sin embargo, en el capítulo 3 de Eclesiastés nos asegura que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Incluso asegura que existe un tiempo para abrazarse y tiempo para rechazar el abrazo. Es decir, si como jóvenes comprometidos con Dios podemos poner un alto, incluso con el exceso de abrazos, Dios honrará nuestras acciones y al final cuidaremos de no fallarle. Eso incluso es un acto de justicia y Dios ama a aquellos que la practican. En muchas ocasiones Dios nos pide incluso lo que nos ha dado para amarlo. En un ejemplo claro, tenemos a Abraham e Isaac, luego de tantos años de que Dios le haya prometido un hijo. Muy poco tiempo después prueba su fe y le pide que lo sacrifique como una ofrenda. Imagínense, luego de una larga espera, el hijo debe ser retirado de vuelta. Pero allí viene lo interesante, Dios quería probar su corazón. En el noviazgo, en muchas ocasiones, Dios también puede pedirnos que sacrifiquemos cosas, y si aceptamos, se comprobará que nuestro amor es mayor hacia Él y que confiamos en sus planes. Si verdaderamente amamos a Dios y anhelamos hacer su voluntad, y aunque amemos a la persona de nuestros sueños, debemos morir a hacer todo lo que nos place, ya que como decía el apóstol Pablo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y en otro pasaje similar afirmaba: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los planes de Dios no son nuestros planes, son mucho más altos y sublimes. Los mismos son de paz y no de mal para el fin que esperamos. Dios desea que seamos felices y tengamos un noviazgo en tiempo y forma, y que cumpla con sus diseños, y lleguemos al matrimonio, pero Él siempre pedirá el primer lugar. No podrá ocuparlo otra persona. Y si obedecemos, Él promete guardarnos en completa paz, porque nuestro pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Hacemos una breve pausa en el noticiero cristiano, pero al volver ya tenemos para contarles a ustedes preciosos testimonios de deportistas que honran a Dios. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Y cuando hablamos de música, no podemos evitar hablar del programa que está causando sensación en todo el país. Hablamos de Hecho en Casa TV, que está buscando y sigue en búsqueda de los mejores talentos de la música gospel en nuestro país. Así que nosotros queremos mostrarte los mejores momentos de Hecho en Casa TV aquí en Noticiero Cristiano. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa TV presentó la quinta clasificación del año. 8 clasificados, todos ellos con gran potencial musical, concursaron por el puesto que los lleve a la final del programa para toda la familia. Frederick Osorio, el dúo Neri Martínez y Daniel Clidio, Fabiola Báez, Dalila Arrúa, Osmar López, José Augusto Rodríguez, Darío Vargas, Alberto y Miguel Vera nos dieron una muestra del talento que Dios ha puesto en cada uno. Por lo mismo, el jurado calificador tuvo la dura tarea de evaluar a los participantes en consenso prolongado. Don Walter Omar Villagra, Derlis González, Carlos Báez, cantantes internacionales de reconocida trayectoria artística, dieron su puntuación y aconsejaron a los participantes del concurso gospel más importante del Paraguay. Frederick Osorio obtuvo el 4º puesto. El dúo de padre e hijo Alberto y Miguel Vera en 3er lugar, Dalila Arrúa el 2º lugar y el 1er puesto para Fabiola Báez. Los 4 cantantes pasan automáticamente a la final. La emoción, el nerviosismo, la alegría fueron los sentimientos más notorios que reflejaron los seleccionados. Grandes y pequeños reunidos frente a la pantalla pasan una hora de total esparcimiento a lo largo del territorio patrio. Hecho en Casa TV es la excusa adecuada para compartir en familia un fin de semana a todo dar. César Chipola y Cintia Martínez despliegan simpatía con buen humor al estilo de Hecho en Casa TV. No te lo pierdas los sábados a las 21:30 horas en Red Guaraní, el canal de la familia. Hecho en Casa TV. Tiene mucho más todavía Hecho en Casa TV para mostrarte cada sábado, así que no te pierdas cada emisión del programa Hecho en Casa TV. Y ahora queremos seguir hablándote de talentos, pero esta vez en los deportes, porque queremos contarte ejemplos de personas talentosas en los deportes que honran con su vida a Dios y a través de su talento. Pero para hablar más al respecto, por supuesto, está con nosotros nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene todos los detalles. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. Paula Melgarejo es una campeona internacional de vóley de playa. Nos cuenta su relación con Dios y su vida en este deporte. I felt alone in the world on my own. Then
Then you came to me, hope flowing through my veins. I was lost in the black, so far gone. Then you drank my shame, letting sin flow through your veins. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Paula Belén Melgarejo Britos practica vóley de playa desde hace 5 años. Inició con vóley de pista, pero luego se abocó netamente a la modalidad playa, donde ya obtuvo varios logros tanto a nivel nacional como internacional. Paula considera que Dios juega un papel preponderante en su desempeño como deportista. Yo estaba muy alejada de Dios y siempre era, Dios mío, no voy a llegar, yo quiero salir campeona, yo quiero jugar bien. Y siempre me frustraba en todos los entrenamientos, pero después entendí que con sacrificio, pero por sobre todo tenerle presente a Él y decir, bueno, yo te entrego esto, Señor, yo quiero jugar bien y te entrego mi vóley. Y ahí yo empecé a cambiar y mis conceptos empezaron a cambiar también. Él me ayudó muchísimo a mí, sinceramente. Paula Melgarejo de temprana edad asistía a una escuela cristiana, pero solo recién hace unos años conoció realmente a Cristo y cambió su perspectiva de las cosas. En ese encuentro que te había mencionado, ahí yo me di cuenta que realmente no tiene nada que ver si sos baja, si de repente, como se dice, no calificás para eso. Y ahí yo entendí que de repente Dios agarra a las personas que no califican para que Él se manifieste, para que se den cuenta de que vos sí podés y para que otras personas te tomen de ejemplo, como ejemplo, y ellos digan, pero si ella llegó, ¿cómo yo no voy a llegar? Y Dios agarra a esas personas para que vean que sí se puede. Su logro más reciente fue el de campeona y mejor jugadora del torneo internacional de vóley de playa que se realizó en Santa Fe, Argentina. Paula también dedica su tiempo a entrenar en este deporte a 300 niños de Encarnación en forma gratuita, con la intención de ganar almas para el reino de Dios. El exfutbolista Nicola Lagrottaglie compartió su fe con cientos de jóvenes en un estadio en Sicilia, Italia. Qué raro, yo en un campo de fútbol, bromeó Nicola Lagrottaglie al presentarse en el estadio Vincenzo Barone de Modica, Sicilia, ante cientos de jóvenes expectantes. El defensor del Catania participó en una campaña de evangelización organizada por la Iglesia Cristiana Evangélica Jesús es el Camino. Nuestra expectativa era llenar el estadio, pero hemos tenido varios factores en contra. En los días previos, hemos visitado todos los colegios de la ciudad, repartiendo el libro de la esperanza y la invitación para este espectáculo de música y teatro del grupo Paradiso, con la participación de Nicola. En algunos colegios tuvimos muy buena recepción y pudimos ir aula por aula, pero en otros nos prohibieron la entrada y tuvimos que repartir los materiales en la puerta, comentó. Aunque Domini estuvo presente en cada establecimiento educativo, fueron los jóvenes de la iglesia los que de dos en dos hablaron con los estudiantes. Una hermosa experiencia para ellos. A pesar de contar con la autorización correspondiente, algunos profesores los agredieron verbalmente, pero eso no los desanimó, sino que les hizo comprender la batalla espiritual que enfrentamos cuando estamos dispuestos a predicar el Evangelio y la importancia de la oración en todo momento. Aunque Lagrottaglie arribó al estadio con visibles signos de cansancio, compartió con entusiasmo su testimonio de conversión y animó a los jóvenes a cultivar los sueños de su corazón y a buscar el propósito de Dios para sus vidas. Con la gracia que Dios le ha dado para hablar, transmitió un mensaje de esperanza que llegó al corazón de un público que se mostró decidido a no abandonar el lugar cuando en los momentos previos al inicio del evento comenzaron a caer algunas gotas de lluvia.
Lo que ustedes han hecho es precioso, comentó el encargado de las instalaciones deportivas, lamentando que ningún representante del ayuntamiento de Módica se hubiera hecho presente. Nicola Legrotaglie, casado con Erika Cervoni, es autor de los libros He hecho una promesa, 100 veces mejor, y Mi amigo Jesús, en los que comparte su experiencia con Dios. Es miembro de una iglesia evangélica de Módica y forma parte del Ministerio Atletas de Cristo. Su carrera como futbolista comenzó en el Bari en 1994 y actualmente ocupa la posición de defensor en el Calcio Catania, donde tiene contrato por 1 año más. Estoy recibiendo ofertas para después que termine mi contrato con el Catania. En unos pocos años más tendré posibilidades de viajar y predicar a Cristo en distintos lugares, respondió al pastor Dominic cuando este le propuso ir a compartir su testimonio con futbolistas de Argentina, país de donde salió como misionero a Italia hace poco más de una década. Y así, gracias a Lácteos Los Colonos, conocimos 2 testimonios hermosos. Seguimos con más noticias en el Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Víctor, por compartir como siempre tan preciosos testimonios con nosotros. Cuando empezamos a entablar una relación de intimidad con Dios, las bendiciones llegan a nuestras vidas de manera sobreabundante. Es por eso que hoy queremos hacerte una pregunta bien especial. ¿Te sentís una persona bendecida? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Y porque, o sea, tengo todo lo que lo básico, ¿verdad? Que sería educación, salud, todo, trabajo. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que al volver de la pausa ya compartimos nuestro editorial de la semana con el pastor Víctor Val y un tema referente a la reforma protestante que recordamos justamente en este mes. Así que quédate con nosotros aquí en Noticiero Cristiano, que tenemos más noticia viva para compartir con ustedes. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Estás en Noticiero Cristiano, donde cada domingo te contamos la noticia viva. Y a continuación te invitamos a compartir nuestro editorial de la semana, que el tema de hoy tiene que ver con justamente lo que estábamos añadiendo antes de ir al corte, la reforma protestante, específicamente el tema Martín Lutero versus Halloween. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El 31 de octubre es la fecha de Halloween. Esta actividad gana cada vez más adeptos por enfocar el mundo de las máscaras y de las brujas. Pareciera que la sociedad de hoy se entusiasma más por este tipo de cosas que por cualquier otra actividad positiva. Pero no hace falta explicar aquí lo que es Halloween, ni reflexionar acerca de esta manera de ocuparse con un mundo escondido detrás de las máscaras y perfilado como embrujado. Todos sabemos de qué se trata. Basta aquí con afirmar que se le presta más atención que, por ejemplo, a Martín Lutero. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Martín Lutero con Halloween? Bueno, la respuesta es muy simple. Ambos solamente comparten la fecha. Un día 31 de octubre de 1517, el sacerdote católico Martín Lutero decidió clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia Wittenberg de Alemania. Estas 95 tesis eran una protesta muy radical contra la decadencia espiritual y moral de la iglesia del siglo XVI. Y esta protesta dio inicio oficial a lo que más tarde se llamaría la Reforma del siglo XVI. Y esta reforma de la iglesia a su vez daba origen a nuevos movimientos espirituales. Surgió la iglesia luterana, la iglesia calvinista o reformada. También surgió el movimiento de la contrarreforma dentro de la iglesia católica, dando origen a los jesuitas. Una característica fundamental de la contrarreforma era el énfasis en la educación formal,
que caracteriza hasta hoy en día a los jesuitas. Además de estos movimientos, surgió también otro movimiento cuyos integrantes fueron llamados anabautistas. Estos así llamados anabautistas estaban decepcionados con Martín Lutero por no realizar la reforma con más profundidad. Ellos, contrario a Martín Lutero, rechazaron el bautismo de los niños por no encontrar una base bíblica para ello. Así también rechazaron la dependencia de la Iglesia del Estado, contrario a Lutero, a Juan Calvino y también a la Iglesia Católica. Está claro que esta postura radical provocó una muy violenta persecución de parte de todos los sectores hacia los anabautistas. No obstante, este movimiento creció en forma revolucionaria y llegó a ser el precursor de la Iglesia evangélica contemporánea. Los anabautistas pronto fueron llamados menonitas por la fuerte influencia del ex sacerdote holandés llamado Menno Simons. Volviendo ahora a Martín Lutero, debemos decir que su contribución era extraordinaria. Con mucha claridad reconoció que la Iglesia estaba muerta espiritualmente y que reinaba el negociado con las indulgencias. Leyendo sus 95 tesis, está claro que la Iglesia precisaba urgentemente de una revolución espiritual. El enfoque de la protesta de Martín Lutero gira en torno a la penitencia y las indulgencias, la forma equivocada de hacer penitencia, es decir, una penitencia sin arrepentimiento y cambio de vida. Por ejemplo, decían dos de las tesis, así: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Estas dos tesis son ejemplos nada más. Un concepto erróneo, una mala praxis del arrepentimiento y de la penitencia llevan a cualquier iglesia al ruin espiritual y moral. Quienes somos parte de una iglesia cristiana, en vez de divertirnos con máscaras y brujas, debemos prestar atención a la protesta de Martín Lutero, católicos, luteranos, menonitas y otros, para que nuestras iglesias y nuestra vida personal no decaiga espiritualmente. Debemos predicar y practicar un arrepentimiento bíblico. Un arrepentimiento bíblico implica reconocer el pecado en nuestra vida y en nuestra iglesia. Esto se puede dar por el obrar del Espíritu Santo al leer las Sagradas Escrituras. Arrepentimiento también implica un cambio radical de vida. La Biblia habla del fruto del arrepentimiento. Un arrepentimiento sin fruto, sin consecuencias, es más vacío que una caja robada por los ladrones. No sirve de nada, al contrario, daña y perjudica porque tomamos en vano el nombre del Señor. No importa de cuántas misas o santas cenas participamos, el arrepentimiento bíblico es un profundo quebranto del corazón que conduce a un estilo de vida totalmente diferente. Hagámosle caso a la protesta de Martín Lutero y no prestemos tanta atención a cosas de diversión y de brujas. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros tan linda reflexión. Y si vos estás en Facebook, quiero hacerte una invitación bien especial, porque nosotros también estamos en Facebook con Noticiero Cristiano. Así que si todavía no nos estás siguiendo, yo te invito a que lo hagas. Búscanos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí vas a poder compartir con nosotros tus comentarios, tus sugerencias. Si quieres contarnos algún testimonio, querés que nosotros nos pongamos en contacto contigo, lo podés hacer a través de esta red social. También vas a encontrar todo un resumen de lo que es el programa de Noticiero Cristiano y por supuesto la noticia actualizada del ámbito cristiano tanto nacional como internacional. Así que no te pierdas de esta oportunidad de estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo cristiano a través de nuestra red social en Facebook Noticiero Cristiano.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios de manera íntima, somos traídos de maldición a bendición. Y es por eso que nosotros aquí en Noticiero Cristiano queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Te sentís una persona bendecida? Sí. ¿Por qué? Porque tengo todo. Muchísimas gracias. Tengo hijos, nietos que Dios me regaló. Estoy bendecida por Dios. Tengo todo. Nos vamos a una breve pausa, pero queréis saber más acerca de lo que es ser una persona bendecida, así que nosotros te invitamos a seguir con nosotros porque ya va a estar al volver de la pausa el pastor Ricardo Friesen respondiendo qué nos dice la Biblia al respecto. Entramos a la recta final del Noticiero Cristiano, pero antes queremos compartir con ustedes este precioso testimonio de vida. En este caso de dos personas que honran a Dios hoy con su matrimonio. Estamos hablando de Efraín Gavilán y Angélica Sánchez, que hoy nos van a compartir de cómo Dios se glorificó a través de sus vidas. Algún tiempo después de que Efraín tuviera un encuentro personal con Dios, conoció a quien años más tarde sería su esposa, Angélica. Cuando años después comenzaron una relación de noviazgo, Efraín comenzó a darle más importancia a ella que a Dios, motivo por el cual ella puso fin a la relación. Y Dios empezó a tratarles a ambos con largos procesos de cambio. Era un tiempo en donde Dios comenzaba a quitar de mi corazón a la persona que es Angélica y volver a ponerme a Él en el centro de mi vida. La palabra específica que yo traje del Congreso fue: Efraín, me quitaste a mí del trono de tu vida y le pusiste a ella. Por eso corté la relación. Años más tarde, Dios le entregó a Efraín un grupo musical denominado Estandarte, el cual quedó varado por diversas situaciones como la falta de tiempo, de personas, de capacitación musical, entre otras cuestiones que luego fueron resolviéndose de a poco. Efraín comenzó a estudiar en el Instituto Canción y luego de muchas luchas y desafíos pudieron unirse de nuevo. Cuando Dios puso en mi corazón a las personas que iban a tocar con nosotros, y se armó en una semana. O sea, rapidísimo fue. Y ahí se ensambló la banda y el resultado que vimos después de esto fue lo llamativo. La aceptación de la gente, cómo Dios ministró los corazones esa noche. Y bueno, así estamos. Estamos como que retomando, arrancando otra vez y cosas así. Cuando nosotros ponemos en oración nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, pequeñas decisiones de cada día, que Él nos respalda, que es bueno con nosotros, que no nos va a dejar a la deriva o no nos va a dejar equivocarnos, a menos que Él tenga un propósito, si es que nosotros estamos en oración. Efraín Gavilán deja un mensaje para todos aquellos músicos cristianos que desean servir a Dios. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención en cuanto a los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento que se preparaban. El tiempo que ellos tardaban en prepararse en total era de 30 años. Ellos no salían al ministerio hasta no cumplir los 30 años de preparación. Era impresionante. Ellos se tenían que preparar en las escrituras, muchachos, se tenían que preparar en un tiempo de comunión con Dios. Y se tenían que preparar en lo que ellos iban a hacer. Habían sacerdotes que tocaban trompetas, habían sacerdotes que tocaban instrumentos de percusión, habían sacerdotes que tocaban instrumentos de cuerda. Si estudiáramos la vida de los sacerdotes, un versículo que a mí me llama la atención, que David forma un ministerio de alabanza con 1000 voces aproximadamente. Y los instrumentistas que habla él, ¿verdad? En el libro de Crónicas, y habla de la cantidad de músicos. Fulano de tal y toda su familia que eran de instrumentos de viento, fulano de tal y toda su familia que tocaban las percusiones, las cuerdas, cada uno por sus familias ministraban delante del Señor, y todos ellos aptos
tenés que tener presencia de Dios, o sea, búsqueda de Dios, no por el ministerio, o sea, no porque voy a ministrar, no porque voy a tocar el domingo, ahora tengo que entrar a buscarle a Dios porque tengo que tocar el domingo. No se trata de eso, se trata de tener una intimidad con Dios todos los días, no importa qué haga o qué deje de hacer. Y cuando llegue el momento de ministrar, eso solamente se va a reflejar como una consecuencia. Durante todo el programa estuvimos hablando de personas que fueron bendecidas por Dios. A través de sus testimonios pudimos conocer más acerca de eso y también estuvimos compartiendo algunas respuestas a nuestra pregunta sobre sentirse bendecidos por Dios. Pero hoy queremos darte también una respuesta bíblica, como cada domingo, con el pastor Ricardo Friesen acerca de la bendición de Dios. El tema de hoy es si nosotros nos sentimos personas bendecidas. La pregunta es, ¿te sentís una persona bendecida? ¿Y por qué? Para que podamos responder a esa pregunta sería muy interesante saber qué significa la bendición. ¿Qué es la bendición? Creo que es importante saber que la bendición significa bendecir, o sea, decir buenas cosas de otras personas. Pero no es solamente la bendición de palabras, sino que la bendición tiene una acción. En el caso de Dios, cuando Él nos bendice, Él acciona a favor de nosotros para que nosotros tengamos bendición en la vida. O sea, que nos vaya bien, porque Dios habla bien de nosotros. Es importante, en primer lugar, entender que los hijos de Dios van a ser personas bendecidas, porque son aquellos que andan en el propósito de Dios. La bendición de Dios no es solamente tener todo. Probablemente hay mucha gente que no tiene casi nada, y es muy bendecida, porque la bendición en primer lugar es contar con el favor de Dios, es saber que Dios está al cuidado de mi vida. Para mí el ejemplo más deslumbrante de la bendición de Dios, que tiene equilibrio en todos los aspectos, es la vida de José. José vivía con su papá, él podía decir, yo soy el más bendecido, tenía todo, era el mimado de la casa. Un día Dios le da un sueño y otro sueño, que era una bendición de Dios, pero Él lo cuenta en un carácter de soñador, de no interpretar correctamente la bendición, y es ahí donde Dios empieza a hacer de aún mayor bendición en la vida de José. José es despreciado por sus hermanos, es una bendición, porque él tenía que aprender lecciones importantes en ese viaje de desprecio. Fue a la casa de Potifar, fue muy bueno ahí, hizo todo bien, fue bendecido, porque dice la palabra que el favor de Dios estaba con él. Fue bendecido, pero fue injustamente echado a la cárcel. Pero José estuvo quieto delante del Señor porque sabía que Dios estaba con él. Él sabía que yo soy una persona bendecida, que no eran dependientes de las circunstancias su bendición, sino que él sabía que Dios estaba con él. Fue luego otra vez olvidado en la cárcel, pero él sabía que era de bendición. Tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de Faraón y finalmente Dios lo puso de un largo proceso que diríamos humanamente no tanto de bendición, fue puesto en el lugar donde Dios lo quería para administrar 7 años flacos, para luego administrar otros, o sea, primero 7 años gordos y luego flacos, para ser de bendición para toda una nación, para ser el gobernador. Pero si Dios no hubiera bendecido con las pruebas la vida de José, José no hubiera podido hacer lo que tenía que hacer. ¿Cómo estás tú? ¿Estás con pruebas? La palabra de Dios dice, somos dichosos si estamos con pruebas. Somos bendecidos porque Dios está encargando de nuestra vida espiritual, nuestro propósito. Así que con esa evaluación podríamos decir que somos bendecidos cuando caminamos en el propósito de Dios a pesar de cualquier circunstancia. Mi deseo es que podamos interpretar como José las bendiciones de Dios para nuestra vida, que han de hacer crecer quizás nuestra fe. En otro momento a lo mejor nos sacuden tanto que creemos que no es una bendición, pero que finalmente vamos a ver que ha sido una bendición todas las cosas que ayudan a bien para aquellos que creen en Él y son llamados a su propósito. Dios te bendiga, que esta palabra cobre un nuevo sentido en nuestra vida. Muchas bendiciones.
Gracias, Pastor Ricardo Friesen, por compartir con nosotros estas enseñanzas. Y no se olviden que cada domingo en Noticiero Cristiano les traemos respuestas bíblicas a diferentes preguntas. Así que no se pierdan cada emisión de Noticiero Cristiano, porque vamos a estar teniendo más enseñanza acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre diferentes temas. Y si vos querés saber qué están preparando algunas iglesias o instituciones cristianas para los próximos días, te invitamos a compartir ahora nuestra agenda de actividades. Congreso de Mujeres 2013, Enterrando un pasado, sembrando un futuro, con la presencia de oradoras internacionales, Milagros Aguayo y Silvia Sinali, viernes 8 y sábado 9 de noviembre, en la iglesia Más que Vencedores, inversión 20.000 guaraníes, inscripciones hasta el 7 de noviembre, 16 horas. Bicosí en Paraguay, sábado 30 de noviembre, Polideportivo Johannes Gutenberg, venta de entradas en las librerías cristianas. Organiza JC Grut y apoya Fundación Vuelve a Soñar, en el marco de la campaña Yo digo no a las drogas. Y ahora sí, llegamos al final de un programa más de Noticiero Cristiano, pero queremos agradecerte por acompañarnos cada domingo y te recordamos que estamos todos los domingos aquí por Red Guaraní a las 7:30 de la mañana compartiendo contigo la noticia viva. Y para aquellas personas que hoy nos están viendo por primera vez o algunas personas que de repente ya nos están viendo hace más tiempo, pero no se han acercado a una iglesia, yo quiero hacer una invitación muy especial, porque es momento de conocer más acerca del mensaje de Dios, del mensaje de que nosotros le hablamos, de las personas que justamente de ese mensaje transformador que nosotros le contamos a través de testimonios, de personas que están honrando hoy a Dios a través de su vida, de que sufrieron una transformación acerca del amor de Dios en sus vidas. Así que nosotros queremos también invitarte a que puedas experimentar eso, y para eso tenés que entrar en una relación íntima con Dios y tenés que conocer más acerca de la palabra de Dios, nutrirte de esa palabra, y es por eso que también es importante que te puedas congregar en una iglesia, y hay una iglesia cerca tuyo. Yo estoy segura que hay una iglesia muy cerca tuyo, así que acércate y conoce más acerca de Dios, conoce más acerca del mensaje de salvación de Jesús que nosotros compartimos todos los domingos. No te puedes perder esta maravillosa oportunidad de experimentar una relación preciosa con nuestro Creador. Bueno, nosotros queremos agradecerte por acompañarnos como cada domingo. Te esperamos nuevamente el próximo domingo aquí a las 7:30 de la mañana para seguir compartiendo contigo más Noticia Viva. Te deseamos una bendecida semana y les dejamos con toda la programación de Red Guaraní que va dirigida a la familia. Muchas gracias. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.